Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tema? El tema de la inteligencia artificial, ¿no? Veíamos en la charla recién que hablábamos de todos los desafíos que trae y puntualmente un tema quizás a resaltar que es lo que ha evolucionado el campo en los últimos meses. Entonces ahora vamos a empezar un poco recapitulando lo que han sido estos últimos meses en inteligencia artificial, que ha sido tremendo. No sé, es muy difícil mantenerse al día de todo lo que está pasando y cuando pensás que estás al día, te salen 2 papers nuevos y salen por Twitter, no salen por los canales oficiales y sale un proyecto open source y de golpe todo cambia de vuelta. Así que vamos a ir muy brevemente, no vamos a hacer en esta charla una presentación completa de lo que es inteligencia artificial, vamos a ir más rápidamente a la parte de generativa, igual vamos a aclarar, ¿no? Por supuesto, lo que es inteligencia artificial como esa capacidad de superar un poco las tareas que puede hacer, puede analizar, ¿no? La información que puede absorber y puede procesar una inteligencia artificial es mucho mayor que la humana y eso le permite ciertas cosas que no son tan fáciles para los humanos. Pero cambia un poco la movida con la idea generativa. Entonces, para nivelar un poco el conocimiento acá, la idea es empezar a aclarar y a separar un poco algunos términos. Esto es, quizás para muchos sea muy elemental, pero está bueno tenerlo en cuenta. Van a escuchar hablar mucho de OpenAI. Es una empresa que fue fundada, bueno, por Elon Musk, ya no está más, pero principalmente la persona a resaltar es Sam Altman. Aquellos que están más en tema habrán visto que participó de los comités del Senado para regulación de inteligencia artificial. En la charla anterior veíamos lo clave que va a ser la regulación en inteligencia artificial. Europa ya está avanzando al respecto, Estados Unidos está teniendo sus primeras charlas y hoy en día los ojos están muy puestos en esta persona, Sam Altman, que es el fundador principal de OpenAI. Y separar un poco esto que hablábamos de lo que es Generative AI. OpenAI es el actor principal, pero no es el único, y no es lo único a tener en cuenta en todo lo que es el mundo generativo. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Hablamos de generativa? Bueno, casi toda la prensa se la lleva algunos elementos puntuales, como son por supuesto ChatGPT, y para la parte de imágenes habrán oído hablar de DALL-E, Midjourney, pero básicamente la inteligencia generativa, la IA generativa se enfoca en, como dice la palabra, generación. Y generación puede ser de todo. Puede ser imágenes, como ya lo hay, puede ser video, puede ser audio. Video está arrancando, pero imagínense cuando eso empiece a evolucionar y a ser más maduro, la capacidad que va a tener. Texto, que obviamente ya es muy capaz, pero imagínense todo lo que puede llegar a crecer en texto aún más, ¿no? No me mueve la... Ahí. Bueno, ahí avanzó, sí. Bueno, hay un montón, no nos vamos a sacar acá, hay un montón de tecnologías, ¿no? Esa es la punta del iceberg. Oímos hablar de GPT, abrimos hablar de alguna cosa más, Stable Diffusion, hablamos de muchas cosas, no nos vamos a detener, el punto acá es que hay un montón de tecnologías que forman parte de este universo, no todas tienen el mismo nivel de prensa, pero están ahí y hay que tener en cuenta que la IA no es solamente a veces lo que se lleva a la prensa. Está bueno tener en cuenta que seguimos teniendo esos distintos niveles de inteligencia artificial, no hablamos de la IA generativa, pero seguimos teniendo todo lo que son los modelos profundos, seguimos teniendo todo lo que llaman los modelos shallow, quizás son métodos o metodologías que tienen más años de evolución, de madurez. Y bueno, en los últimos años la parte profunda de desarrollo de esos modelos se explotaron, ¿no? en lo que puede hacer a nivel con la capacidad de cómputo y demás. Se explotó lo que es Deep Learning, que bueno, ya en la ola, ¿no? del hype y del marketing, quedó un poco atrás frente a la parte generativa, pero la queremos mostrar y vamos a hablar un poco más por esa transformación que se está dando en el mundo por IA, también sigue presente las otras tecnologías. O sea, se habla mucho de la parte generativa, pero tengamos en cuenta todo lo otro que viene atrás que todavía se está adoptando en la industria. Y bueno, acá no me voy a detener mucho, pero hay varias aplicaciones de lo que decíamos, toda esta parte de IA generativa y de los otros modelos, de las otras capas de lo que se puede hacer. Empecemos a ir un poco más a la parte de texto, ¿no? Lo que hablamos de las IAs, todo el mundo habla de GPT, esto es un árbol, no tienen que leer los detalles, pero es ascendente en el tiempo y vemos distintas familias de lo que se llaman LLMs o Large Language Models, modelos de lenguaje
amplios. Y vemos que hay distintas familias y vemos que hay distintas empresas que han lanzado distintos modelos con distintas capacidades y está evolucionando más no poder. Ahí ahora no se ve quizás el detalle, pero tenemos distintas ramas. Tenemos GPT, tenemos después los modelos que ya vamos a explicar un poquito lo que hacen, pero modelos que buscan trabajar la parte de alinear lo que la IA hace a lo que el humano quiere, que es la parte conversacional, que es lo que vemos, esa gran innovación que vemos con ChatGPT, y algunos otros modelos que son mucho del research, vemos Chinchilla, algunos más, son modelos que han explorado distintas facetas de la IA, que las compañías han sacado para explorar o alineamiento, o cómo escalan los modelos en parámetros, qué capacidades nuevas desarrollan frente a distinta cantidad de parámetros o frente a distinta cantidad de datos de entrenamiento. Todo esto ha sido mucho research, ¿no? Y cada modelo ha contribuido al mundo de lo que es los modelos de lenguaje de forma diferente. ¿Cómo se mide la performance de los modelos? No vamos a entrar en detalle, pero si ustedes algún día tienen la curiosidad de abrir un paper, van a encontrar lo que hay son benchmarks, que son tests, formas de medir la performance en distintas categorías, ¿no? Como puede ser, no sé, traducción de lenguaje o comprensión del lenguaje, que es darle un texto y hacer una pregunta y fíjate a ver qué entiende. Predicción del texto, que es lo que es la parte quizás un poco clave, se usa para la parte generativa, pues si predigo puedo generar la palabra siguiente, o responder preguntas. Esto en el mundo no es 100% nuevo, es todo lo que es el mundo de lo que siempre se hablaba de NLP, que es todo lo que es tecnologías de IA aplicadas a lo que es texto, siempre se trabajó mucho y hay mucho trabajo puesto en armar las pruebas. Entonces, también se pasa muchas veces que los modelos son hechos para que pasen pruebas, eso también se challengea mucho, pero el punto es que ha ido mucha mejora en esa performance, como decíamos, se hablaba con pruebas, y la performance ha sido en distintos rubros, como vemos en el gráfico un poco del medio, que es capacidad en reconocimiento de escritura, capacidad en reconocimiento de lenguaje hablado, distintos tipos de capacidad, todos han ido evolucionando muy fuerte en el tiempo. Y lo que vemos abajo a la derecha, que es un gráfico que muestra el tamaño, digamos, es el tamaño del modelo en cuanto a parámetros, ¿no? Qué tan grande es el modelo. Cuanto más grande, más capacidad de cómputo necesita, etcétera, más costo es entrenarlo, etcétera. Bueno, como vemos, los beneficios en esas pruebas que hablábamos de performance, en esos benchmarks, han estado muy acompañados del crecimiento de los modelos, ¿no? Es como, bueno, como decíamos en la primera slide, ¿no? El poner más capas, poner más parámetros, le damos con escala, ¿no? Del modelo hasta que mejore. Y eso hasta ahora ha ido muy bien ahí, pero se pensaba que podía haber una cierta meseta en las ganancias que teníamos, porque en ciertos benchmarks no mejoraba tanto con la escala. Hasta que llegó esto, que es básicamente uno de los cambios más grandes que hubo. GPT-4 lo incorpora, es la diferencia clave que tenemos con GPT-4, una de las diferencias claves con los modelos más modernos, que inaugura con un paper que es InstructGPT, que es un paper de OpenAI, donde lo que empiezan, y otros papers más del momento, pero lo que empiezan a hacer es lo siguiente. Yo entrené un modelo con mucho texto, muchísimo texto, y el modelo lo absorbió. Ahora, lo que no es fácil es cómo le pido al modelo que me lo diga, o cómo le pido al modelo que me diga lo que yo quiero saber, que no es lo mismo. Entonces ahí empieza a hablarse de alineamiento. Alineamiento hoy tiene una connotación mucho más amplia, pero se empezó a hablar de alineamiento, es cómo alineo el modelo a lo que el usuario quiere. ¿Qué es lo que yo quiero que me dé? Entonces, para eso lo que se empezó a hacer es, además del entrenamiento masivo con texto que tenían los modelos, se le empezó a entrenar con datos de lo que un humano quiere. Se tomó gente profesionalmente capacitada, se armaron preguntas, se armaron modelos que evalúan si una pregunta, cómo le puede gustar a un humano esa pregunta o no, pero se trabajó en un set de datos a medida para entrenar al modelo, así es como un humano le prefiere que le respondan. Esta pregunta le dan 2, 3 respuestas de opción, el humano elige, yo prefiero esta, y eso alimenta, bueno, un modelo recompensa, no vamos a entrar en el detalle técnico, pero bueno, básicamente eso habilita hacer un aprendizaje, someter al modelo lenguaje a un aprendizaje por refuerzo, y se le tunea al modelo para que aprenda a conversar con una persona. No se le agrega contenido de información. El modelo no aprende contenido nuevo de algún área de dominio de conocimiento. Lo que aprende es cómo una persona quiere que le hablen. Y ese ha sido el cambio más grande
que ha habido recientemente, en los últimos meses, en los modelos, y lo que ha disparado todo esto, porque ahora de golpe ese modelo monstruoso le podemos preguntar de otra forma las cosas. Entonces, lo que empezamos a notar es que estos modelos, se habla mucho de propiedades emergentes, que son propiedades que los modelos empiezan a tener, pero no que los diseñamos para eso, ¿no? Como dice a mí me gusta mucho la primera frase, esto es tomado del paper de Microsoft, que Microsoft lanza cuando sale GPT-4, sale el informe técnico de GPT-4, que lo saca OpenAI, y después Microsoft Research saca un paper de análisis, como diciendo, bueno, estuvimos testeando y probando el modelo, y esto es lo que encontramos que puede hacer. Cuidado con el espacio de trillones de dimensiones y sus sorpresas. Quiere decir que estos modelos son tan grandes y tan masivos que ya despliegan comportamiento, de repente no lo diseñaste para eso, pero lo puede hacer. Entonces, algunas cosas son discutibles, esta es la opinión de Microsoft Research, pero en su opinión, ya estos modelos exhiben que razonan, lo que sí él considera que no planifican, pero el resto pueden resolver problemas, pueden pensar de una forma abstracta, pueden comprender ideas complejas. Lo que aprenden rápidamente, obviamente no, porque por eso tienen ciclo de entrenamiento, no aprenden en el ida y vuelta. Lo que ocurre con un modelo cuando en una conversación es distinto, ¿no? Es el contexto que se maneja ahí, pero no están aprendiendo constantemente. El tema ahí, y van a escuchar en debates, sobre todo ahora con lo que decíamos, con el tema regulatorio, todo lo que son debates de lo que es inteligencia o no es inteligencia, como dice también ahí, ¿es inteligente GPT? No sé, depende cómo definas inteligencia. ¿Importa? Lo que tenés acá es que tenés un modelo que es muy bueno haciendo ciertas cosas. Yo creo que mucha de esa discusión sí importa y se va a dar ahora, y alguna parte se dará ahora y otra parte se va a dar luego cuando empiecen a ganar más capacidad y sí otras conversaciones se aceleren. Pero el punto es que tenemos este concepto de propiedades emergentes, ¿no? Y es bueno entenderlo porque hay mucho que no sabemos que le estamos encontrando ahora que hacen los modelos. Este dibujo es un poquito muestra este ciclo de entrenamiento, lo que decíamos. Tenemos a la derecha es el monstruo horrible de multidimensiones del LLM, del modelo de lenguaje, que después le hacemos un pequeño fine-tuning, es la carita más linda del humano, y finalmente vemos al final RLHF, que es el Reinforcement Learning con Human Feedback, que es la carita feliz. O sea, ustedes interactúan con la carita feliz, que es lo que el modelo aprendió para interfacear con humano, que no quita que atrás tenés un monstruo de billones de parámetros entrenado con billones de cosas, y bueno, vos interactuás solo con la carita feliz por delante. Entonces, hablábamos de performance, ¿no? Estos son algunos, tenemos un gráfico acá, tenemos en las columnas los distintos modelos, GPT-4, GPT-3.5. Tenemos modelos, son el state of the art, que son los que eran mejores en esa performance, ¿no? Y tenemos en las líneas, en las horizontales, tenemos los benchmarks más relevantes para estos modelos. Y lo que vemos en GPT-4, con esa mejora de que aprenda a conversar, que aprenda a expresarse como un humano, ya mejora en todas las líneas de performance, ¿no? Y drásticamente en algunos casos. Entonces, este es el cambio un poco que vemos en la IA generativa reciente que empuja todo, ¿no? Que hace que todo el mundo se replantee lo que vamos a hacer con IA. Ahora, ¿cómo se puede usar estos modelos monstruosos de una forma efectiva? Hay muchas formas. Acá vemos un poco que hay estrategias más complejas y estrategias más sencillas, y dependiendo de lo que queramos resolver, en potenciales clientes, industrias, etc., tenemos opciones, ¿no? Prompting, que es ir a un modelo y hacerle preguntas, o sea, no lo reentrenás, no haces nada, sino que trabajás sobre el prompting, ¿no? En cómo le pedís algo para que te lo dé. Few-shot prompting, que es dándole ejemplos. Mirá, no le pido algo, pero antes de pedírselo le doy un par de ejemplos de lo que quiero para que el LLM, para que el modelo me pueda hablar mejor a mí, me pueda dar algo más acorde a lo que yo quiero, alineado a mí. Y en medio vamos avanzando en complejidad, donde, bueno, por supuesto puede llegar eventualmente a incluso a lo que es, bueno, el caso más complejo es entrenar un modelo de cero. Obviamente eso está fuera de las capacidades de prácticamente la mayoría de las personas. Sí se puede hacer tuneo, fine-tuning, ¿no? Es tomar un modelo que ya tenga la parte más laboriosa entrenada, ¿no? El saber lenguaje, el saber tener el conocimiento de base, el saber redactar una respuesta, pero lo entrenamos con datos concretos de dominio. No sé, como hay un paper reciente de Bloomberg GPT que le interesa, que fue entrenado con datos de Bloomberg
financieros y tienen un modelo, un LLM entrenado en saber hablar de finanzas. Entonces, hay mucho de eso, de que es modelos entrenados con fine tuning, y también hay modelos que vos podés incluso hasta entrenarlo. Mirá, a mis clientes yo quiero que se les hable así y hacer un fine tuning de la parte conversacional específica que querés reforzar. Hay muchas alternativas, obviamente variando en grado de complejidad. Generalmente se recomienda, dependiendo del problema, empezar con algo sencillo, porque si lo podés resolver con prompting, ¿para qué vas a dedicar meses de esfuerzo, mucho dinero en cómputo? Todo eso, si lo podés resolver con un modelo preentrenado, jugando un poco con el prompt, ¿no? Con el prompting, que ahí entra algo que se escucha muy en día, que es el prompt engineering, ¿no? Cómo jugar con ese prompting, cómo diseñarlo para que el LLM nos responda lo que queremos que nos responda. Bueno, y acá hablamos de la eficiencia, ¿no? Porque también lo que está ocurriendo es que los modelos, otra corriente que hay, porque hay, como decíamos, la IA hoy en día están pasando muchas cosas, y entonces otra de las cosas que está pasando es cómo puedo optimizar los parámetros. ¿Cómo puedo lograr performance similares con menos parámetros? Y esto es todo un mundo que, bueno, no vamos a entrar ahora, pero es clave saber que está ahí el tema de parámetros, es clave saber que también juega mucho lo que es el fine tuning. Capaz que con un modelo más chico, pero tuneado específico a mi necesidad, puedo lograr las capacidades que yo necesito sin tener que depender de un modelo demasiado grande, ¿no? O capaz que en un modelo grande lo puedo resolver, no gasto en entrenar, pero sí tengo que gastar en tener un modelo grande y gastar en hacer el plumbing, ¿no? La tubería de enganchar un buen prompting, diseñar bien cómo se procesan las entradas para que eso vaya al LLM y nos dé las salidas. Y no termina ahí, porque si uno empieza a ver, hay gente con muchas ideas muy interesantes usando, esta por ejemplo es una aplicación muy interesante, se combinó el tema de LLMs de modelos generativos con agentes, ¿no? Y se los puso a vivir casi como un The Sims, ¿no? Como un juego, un mundo virtual, y empezaron a mostrar de vuelta esa palabra de propiedades emergentes. O sea, se los expuso a actividades diarias y empezaron a encontrar que esos agentes que estaban interactuando entre ellos, si organizabas una fiesta, se empezaban a coordinar para ir a la fiesta. Invitaban gente, o actividades que no fueron, digamos, no se le instruyó, ni se le entrenó, ni se le dijo a la gente que hiciera eso. Surgió naturalmente, como a veces se habla de first principles en inglés, de principios básicos. Vos le das los principios básicos a un agente, le pones el modelo y naturalmente empieza a desplegar esas capacidades, ¿no? Pero el punto también acá es eso de que el mundo de IA generativa no está aislado, no está en una burbuja. Se combina e integra con otras tecnologías y todavía estamos en la mitad de la hora. No sabemos dónde vamos a terminar. Todavía estamos justamente en eso donde todos los días que, no sé, abrís Twitter o abrís algún sitio de noticias y te encontrás con algún paper nuevo, con alguna idea nueva, con un proyecto que alguien empezó y de golpe todo el mundo no sabe para dónde va a ir. Bueno, el panel anterior hablaba muy bien de lo que es la parte de riesgos. Entonces, ¿qué riesgos hay? Y hay riesgos, la verdad que es eso y por eso se está regulando. Generalmente vamos a encontrar que hay gente que es más optimista, gente más pesimista, pero la verdad es que al final del día lo que tenés es que la tecnología claramente tiene un montón de beneficios y un potencial, digamos, de transformar a la humanidad realmente, digámoslo así, porque es así, quizás no ahora, pero quién sabe dónde vamos a estar de acá a 10 años, 5 años, 10 años, no sabemos. La verdad que la transformación puede ser crítica y muy positiva a la humanidad, pero hay riesgos y hay que tenerlos en cuenta. Entonces tenemos el tema de sesgos. Por supuesto, nosotros entrenamos un modelo con datos actuales y esos datos actuales no siempre reflejan lo mejor de nosotros. Entonces van a replicar quizás conductas que no queremos que replique. Entonces el tema de los sesgos hay que tener cuidado porque nada, justamente te generan esos problemas y perpetúan las cosas que no queremos que se perpetúen. Bueno, exposición legal, hablaban también el panel anterior, hablaba mucho de todas estas cosas, lo que son riesgos de datos, privacidad, todo eso también hace rato se está trabajando en el tema de privacidad de datos, ¿no? Con GPDR en Europa, etcétera, habeas data, todo eso que se viene trabajando mucho, pero a nivel de modelos de golpe toma otra dimensión, porque es, bueno, con los datos que se entrenó. ¿Cómo está usando los datos con los cuales se entrenó? O temas de propiedad intelectual. Los rug pulls, ¿no? Me dan un servicio gratuito, me acostumbro a usarlo, de golpe, ¡pum!, me lo sacan.
hay ciertos riesgos de eso para que las empresas adopten IA o la gente adopte IA, es ese tema de los rug pulls. Hablábamos las alucinaciones, tema crítico, uno de los temas quizás, uno de los desafíos más grandes que tienen las IA generativas hoy por hoy. Estaba leyendo ayer que hay un juicio en Estados Unidos, lo impugnaron a abogado porque había presentado referencias a casos que no existían. Había preparado su caso con GPT, le planteó referencias a casos que no existían y el juez ahora lo está investigando, o está siendo investigado por ese problema. Bueno, por supuesto, costo y dependencia, ese es un tema que es interesante. Nos pasa el tema de no saber cuánto cuesta una solución de estas o cuánto va a costar en el futuro. Nos pasa con la nube, nos pasa también con IA. Y bueno, barreras de entradas, ¿no? Hoy lo tenemos con el entrenamiento de los modelos de lenguaje. ¿Cuánto realmente hoy en día cualquiera puede entrenar su modelo? Y hay modelos chicos, ¿no? Que es eso que hablamos hoy, que hay modelos que se está buscando optimizar para que en cierto tamaño más manejable cualquiera pueda lograr ciertas cosas. Pero la verdad que hoy en día está en manos de unos pocos. Y en la regulación que se está hablando, en las charlas en el Senado en Estados Unidos, una de las ideas más grandes que surgió es el tema que se emite una licencia. Uno puede entrenar hasta cierto tamaño, pasado cierto tamaño, tenés que tener una licencia. Como puede necesitar una licencia para instalar 4G en el país, o sea, como hay muchos aspectos del mercado que se regulan y a veces uno no se da cuenta y ya se regulan, se va a empezar a regular ciertas cosas de cierta escala. Bueno, pero eso crea también, es desparejo en el sentido de los actores que ya están ahí, ya nada lo sacan, es más difícil llegar, ¿no? Son barreras de entrada no justificadas quizás para esos casos. Entonces, habiendo hablado un poco, recapitulando todo lo que ha sido estos últimos meses de IA de una forma muy rápida, vamos un poco a este tema de mitos y realidades. En este panel que hubo se habló un poco de eso, pero está bueno reforzarlo. ¿La IA va a reemplazar al humano? Y no. Por lo menos, bueno, en el largo plazo no se sabe, o algunas tareas sí, como siempre, ¿no? Hay esa discusión de qué se transforma y qué no, o cómo se transforma. Pero en líneas generales, la mayoría de las cosas va a ser reemplazada por una persona con IA. Estaba escuchando un economista especializado en hacer análisis de transformación de mercado laboral, y una de las cosas que decía es que para él el punto de transformación más interesante del mercado laboral va a ser como posiciones que antes eran reservadas para solamente gente muy hábil en su tema, hoy en día va a poder ser practicadas por personas con menos entrenamiento quizás. Y da el ejemplo de la medicina, donde no va a ser una IA que te va a tratar, pero un médico apoyado por una buena IA, quizás no es lo que tenemos hoy, pero algo que en un par de años ya tenga esa capacidad, que el médico esté apoyado por eso hace que de repente más médicos, más gente capacitada o enfermeros puedan empezar a dar servicio de mayor valor agregado o de servicios médicos que estaban reservados para muy poca gente, que necesitabas 10 años de entrenamiento para algo. Bueno, quizás ya no necesitas 10 años de entrenamiento para ciertas cosas. Capaz que con 4 años y una IA ya llegás. Entonces ese es un punto que la IA, la idea es que llegue acompañando, no va a reemplazar, y tampoco va a reemplazar, como decíamos, las capacidades, ¿no? Bueno, a nivel creativo ni que hablar, ¿no? ¿La IA es precisa? No. La IA no es precisa. Y lo veníamos hablando, las alucinaciones son un tema clave. Fuimos muy por arriba, la alucinación es como el ejemplo que decía recién de los casos, ¿no? Es cuando la IA a mitad de hablar te dice algo que no existe. A mí me pasaba mismo con el Bing GPT, que me decía, buscaba unas ciertas cosas, me decía, en este sitio te habla de esto. Y yo, no habla de eso. Sí, habla de esto. ¿Dónde? Y no me daba nada. Y se equivocaba. Entonces las IAs no son precisas. Y es parte por eso también que para muchas tareas va a ser más común que la veamos con un humano, apoyando a un humano para que esa parte crítica la haga un humano. Ahora, de vuelta, en el largo plazo no sabemos, pero en el corto y mediano plazo, la verdad que va a reemplazamiento de personas quizás en algunas cosas, como toda la tecnología la base, no solamente IA, pero la parte drástica, la parte más transformacional de lo que estamos viendo, va a ser más de acompañar al humano. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Un poco lo mismo. ¿Se va a desarrollar por sí sola? ¿Va la IA a tener autonomía? ¿Va a tener lo que agencia? O sea, ¿no? Hablábamos de un agente. Bueno, ahí la IA tenía, no es que la IA en sí misma tenía agente, sino que creabas un agente, pero de vuelta no tiene autonomía, no es
Hoy por hoy es muy difícil que puedas pensar que una IA vaya a tener autonomía, además de tener acceso a cómo se entrena. Eso lo hacen las personas. O sea, nosotros somos los que le damos, en cierta medida, diseñamos esas capacidades. Hay capacidades emergentes, pero hay un límite a lo que es emergente. Entonces, el mensaje es que la IA la hacemos nosotros un poco los modelos. ¿Hay riesgos? Sí, hay riesgos, todo lo hablamos, pero debería ser, o quizás la intención es transmitir ese mensaje de optimismo, de ponerle un límite también a la imaginación, ¿no? de lo que uno puede pensar que es una IA. No, tampoco la IA tampoco es magia. Entonces, va a haber un acompañamiento humano en lo que es el desarrollo de la IA, por lo menos de vuelta por ahora. ¿Solo las grandes empresas usan IA? No, decíamos, solo las grandes empresas están entrenando los modelos gigantes, pero no son solo las únicas que usan IA. En lo que es uso de IA, y como decíamos, la palabra IA, hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de los modelos de lenguaje. Hay proyectos, bueno, en todos lados, todo el mundo se está transformando hoy con IA. De vuelta, que no solo es la IA generativa, puede ser los modelos más quizás no tan sofisticados o con tanto marketing, pero bueno, lo vemos en todo tipo de organizaciones. Decíamos hoy, es aplicable solo a tareas repetitivas y automatización, ¿no? Ese es el lugar donde obviamente automatizar siempre es útil, sea con IA o sin IA, pero no es solamente eso. Lo vemos que parte de las grandes IA generativas es la parte de imagen, donde yo le puedo decir con un texto, generamos una imagen y empezar a trabajar a partir de ahí. Y eso ya te aumenta la productividad, romper la hoja en blanco, ponele. Tiene muchas aplicaciones que que aplican en múltiples cosas, no solo en lo que es automatización. Entonces, vamos a dar un par de ejemplos de cómo usamos IA en Globant. Tenemos en Globant una plataforma para navegación de código que se llama Augur. Permite, básicamente, cuando se va a trabajar en bases de código muy extensas, ayudar a los desarrolladores que tienen que empezar a trabajar a entender y navegar y acortar esa curva de aprendizaje que uno tiene cuando tiene que entrar a una base de código nueva. Entonces, Augur es una plataforma de Globant que es muy útil para eso. Es un modelo también de lenguaje, como habrán escuchado Copilot, distintas plataformas de apoyo al desarrollador son mejores en ciertas cosas. Augur tiene su foco, su nicho en la parte justamente de acceder a base de código para los desarrolladores. Ahí está. Bueno, acá en Uruguay todos sabemos lo que es GeneXus. No hay que entrar mucho en detalle. Para aquellos que no lo saben, está GeneXus Next, que va a traer, por supuesto, va a apalancar todos estos cambios que tenemos en las IA generativas. Por supuesto, es una plataforma que es candidata número 1 a ser transformada y mejorada con todos estos cambios que están habiendo. Y acá me quería detener un segundo, la parte que se aleja un poquito del glamour, ¿no? Esto es MLOps, como habrán escuchado, todos saben, seguramente muchos sabrán lo que es DevOps. MLOps, que es toda la parte de operacionalizar modelos de IA. Técnicamente el modelo de MLOps a veces va mucho a lo que es la gestión de ciclo de vida del modelo, ¿no? Lo que es entrenamiento, gestión, y es cierto, eso entra. Pero poner la IA en operación es mucho más que eso. Y aunque sean modelos, por ejemplo, en Globant ahora estamos trabajando con una empresa de agrotecnología argentina que básicamente hace investigación genética de semillas, una de las más grandes del mundo, y tienen mucho en lo que es todo su flujo de investigación, tienen mucho de correr modelos. Y los modelos no son de repente los modelos hiper sofisticados. Pero lograr que el biólogo, que el investigador tenga una interfaz donde en su investigación pueda hacer next, corriendo modelo, 15 minutos, next, todo, enganchar, lograr combinar ese mundo analítico con lo transaccional, ¿no? Ese mundo de IA con la operación diaria, esa parte no lleva todo el glamour, pero tiene su complejidad. Y es de alto valor, y lo que decíamos más temprano, la IA generativa lleva todo el marketing, y está bien que se lleve el marketing, porque realmente el potencial de transformación es enorme, pero no perder de vista que tenemos un montón de cosas que están pasando que no necesariamente van con la parte generativa de la IA, ¿no? Cómo acercamos esa ola de transformación en empresas que recién ahora se están transformando. Entonces está bueno eso no perderlo de vista. Y bueno,
para cerrar, el último ejemplo es metaverso. Todos sabemos que quizás la parte de metaverso ha tenido su pico de lo que le decimos hype, de marketing, de estar en el foco de atención público, pero sigue estando ahí, sigue siendo una visión del futuro que es muy probable que se dé. ¿Y cómo se mete la IA ahí adentro? Bueno, hay ejemplos, y de vuelta acá, es no solamente el tema de esos agentes inteligentes, no, hay AI en todo, desde cómo se procesa el lenguaje, de permitir que personas de distintos idiomas puedan hablar de forma transparente entre sí en el metaverso, sin tener que el idioma sea un problema. Temas por ejemplo, de computer vision, ¿no? Y muchas veces los sets que usamos de realidad virtual tienen cámaras y hacen el triangulamiento de mi posición con computer vision, usando IA para interpretar las imágenes y triangular y manejar la posición. Entonces, hay IA embebido, como decíamos hoy, hay mucho más temas que más allá de la generative AI, que obviamente también tiene, pero es cómo embebes la AI, la generativa y la no generativa, en temas del día a día de la operación, y cómo la embebes en temas donde a veces parece que no está. Desde el uso celular, o como decimos ahora en el metaverso, hay 20 aplicaciones de IA que de repente a primera vista nos saltan y están ahí. Así que, bueno, creo que estamos en tiempo. Muchas gracias a todos.